Ay, ay, ay. Bueno. Ya habíamos hecho el calentamiento en la casa. Balísticos, movimientos balísticos, algunos estiramientos dinámicos. Así que ahora solo queda ir progresivo, gradualmente. Pero hoy día tenemos pensado solamente zona 2 máximo probablemente de la frecuencia cardíaca en un modelo de 5 zonas. Así que eso es lo que estaríamos haciendo largo hoy en día, un extensivo aeróbico para ir recuperando esa capacidad, porque es lo principal que uno va perdiendo cuando se aleja de disciplinas aeróbicas, justamente la capacidad aeróbica. Y para quienes aún no lo entiendan, tenemos 3 sistemas energéticos: aeróbico, anaeróbico, láctico, o anaeróbico y anaeróbico láctico, o anaerobios. Pero de todas formas, en el running lo que primará siempre será el mayor componente aeróbico, ya que incluso carreras de 5 minutos, perdón, de 5 kilómetros, 10 kilómetros, que son las distancias estándar más pequeñas, tienen un gran componente en su mayor porcentaje aeróbico. Estas son las que pueden ser más mixtas, pero ya hablando de media maratón, ni que hablar de ultramaratones y otras cosas, netamente lo más importante será la base aeróbica. Así se ve que tenemos que estar a las 12 ya. Entonces no estaba tan bien de tiempo, pero bueno. Entonces, ¿por qué la base aeróbica es tan importante en el running? Pues porque estos sistemas energéticos, estos 3 sistemas energéticos, siempre funcionan en conjunto, pero funcionan en base a porcentajes. Es decir, uno toma la delantera y los otros quedan un poquito más rezagados. Esto va a variar enormemente de acuerdo, de todas formas, a la entrenabilidad que nosotros tengamos, al nivel en el que estemos de entrenamiento y mínimamente a un nivel genético. Siempre escuchamos la genética aquí, la genética allá, como más que nada excusas. Podemos tener ciertas predisposiciones, ciertos porcentajes pequeños más o menos de fibras musculares, de ganancia de masa muscular, etcétera, etcétera, pero nunca va a ser lo primordial o lo que nos frene o lo que nos favorezca a la hora de cualquiera de estos objetivos de entrenamiento. Entonces, el running en sí, principalmente su mayor componente va a ser la base aeróbica, ya que debemos mantener nuestro organismo en funcionamiento en una homeostasis,
es decir, en un equilibrio metabólico. Porque si queremos correr 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros, .195 metros, necesitamos esa estabilidad. El principal error de mucha gente es salir prácticamente ocupando el sistema anaeróbico láctico o anaerobio láctico, generando ácido láctico, generando lactato, acumulando fatiga desde el primer minuto, porque salen más rápido de lo que pueden aguantar, de lo que su sistema puede mantenerse en una correcta homeostasis. Entonces por eso es que después vemos a esos atletas no llegar a la meta o ir perdiendo su rendimiento exponencialmente a medida que avanza la carrera. Si nos fijamos ya en atletas, por ejemplo el conocidísimo Eliud Kipchoge, maratonistas, su objetivo muchas veces es mantener el ritmo lo más estable posible, como un tiro al blanco. Y de hecho, si nos fijamos en ellos, por ejemplo, correr a 3 minutos el kilómetro, cada kilómetro a 3, 3.2, 2.9 aproximadamente, las pequeñas diferencias, esa pequeña horquilla que tenemos de más o menos. Por eso se utilizan los spacers también. Entonces, ¿por qué? Porque así ellos mantienen su homeostasis, su generación constante y correcta de ATP sin la acumulación de lactato, que el lactato, el ácido láctico, comúnmente se nos cataloga como el principal enemigo, y en realidad es un gran aliado que nos ayuda a mantener esas intensidades. Pero cuando la acidez es superior en nuestros músculos, ahí ya es cuando nuestros sistemas de defensa nos empiezan a hacer detenernos. No es culpa en sí del ácido láctico. Pero, entonces, ¿cómo fortalecemos esta capacidad aeróbica? Quizás alguna vez has escuchado por ahí: corre lento para correr rápido. Y nada más alejado de la realidad, nada más real que eso. Ya que corriendo lento en nuestros días de umbrales aeróbicos o extensivos, dependiendo según cómo organicemos nuestro entrenamiento, nuestra base aeróbica irá mejorando gradualmente. Es de hecho principalmente una de las que más podemos mejorar, no tanto así las anaeróbicas, pero sobre todo al ir aumentando nuestra edad. Por eso los grandes fondistas tienden a moverse entre los 30 y 40 años, no en el pic del rendimiento para otras disciplinas, que puede ser los 18 años, 20 años, etc. Entonces, entrenando distancias largas a ritmos suaves, a ritmos constantes, fomentamos una mayor capilarización, mayor oxigenación de los músculos, mayor utilización de las reservas grasas lipídicas como combustible, la famosa lipólisis. Todo eso se va potenciando y va optimizando nuestro rendimiento aeróbico. Si queremos en su contraparte realizar un sprint o algo, no lo vamos a mejorar con este entrenamiento. Ahí es donde entra el otro tipo de entrenamientos, que son las series, las cuestas,
etcétera, etcétera. Los umbrales anaeróbicos, perdón. Entonces, todo esto funciona en conjunto, pero obviamente deberíamos darle mayor énfasis a lo que te otorga o a lo que la disciplina en sí tiene como mayor componente. En el caso del running, fondo, medio fondo, componente aeróbico. Es lo principal, es lo primero que deberíamos fortalecer, es lo más fácil, entre comillas, ya que todos podemos correr a un ritmo suave por un buen periodo de tiempo. El punto difícil es que muchas veces es aburrido para la gente. Muchas veces nos cuesta esa concentración mental o ese trust the process, ese confiar en el proceso y en el sentir de que vamos lento. Entonces tendemos a acelerar, tendemos a ir más rápido de la cuenta. Pero zona 2 de la frecuencia cardíaca, como dijimos en un modelo de 5, es el gol estándar para mejorar esta capacidad. Zona 3, ya entramos umbral aeróbico, incluso empezamos a tirar más de sistemas anaeróbicos, mayor utilización de carbohidratos, que siempre va a ser importante como base, pero vendría un poquito más allá. Acá, primero, fortalecimiento de la base aeróbica. La carga de carbohidratos de todas formas va incluida en, sobre todo en los días de competencia, tiende a ser relevante, pero hoy en día también hay muchas cosas que han ido quedando desechadas, que hace unos pocos años eran el gol estándar y hoy en día no tienen mayor evidencia a favor. Una de ellas, que está bien sí y no, es justamente la realización de cargas de carbohidratos. Todavía se sigue utilizando, tiene efectos beneficiosos, tiene su lógica fisiológica, pero también anteriormente se utilizaba mucho con un vaciamiento de depósitos de glucógeno. ¿Qué decía esto? Que el deportista antes de esta carga hacía una descarga, por así decirlo, cortaba los carbohidratos. Entonces vaciábamos los depósitos y esto teóricamente generaba, muy conocido en lo que es la fisiología del deporte, una supercompensación, es decir, aumentar nuestras reservas de glucógeno muscular, que son el combustible que utilizaremos cuando ya el porcentaje es más anaeróbico, pero que en el running, como les digo, es mixto, en cualquier disciplina es mixto, no utilizamos solamente un sustrato energético. Entonces también, por ejemplo, las semanas de descargas, muchos conceptos que antes eran sí o sí, hoy en día la evidencia nos dice que podemos obtener los mismos, incluso mejores resultados a veces, no con estas prácticamente cuadradas formas de entrenamiento. Lo mismo en el running. En el running tienes que hacer subidas, tienes que hacer cuestas, tienes que hacer series. La verdad es que depende todo depende. No es una respuesta para todo. Ahí es donde generalmente caemos en el problema. Por ejemplo, ¿de qué te sirve prepararte a hacer un macrociclo, un mesociclo, con cuestas incluidas, si la carrera en la que vas a competir, tu principal objetivo, es prácticamente en plano? Es bastante inespecífico. ¿Vas a lograr una mejora? Probablemente, sí, pero es totalmente inespecífico para lo que queremos. ¿De qué te sirven las series si vas a hacer una maratón de 42 kilómetros? Estás trabajando los componentes más anaeróbicos, cuando deberíamos estar focalizando esos esfuerzos, esos tiempos de entrenamiento en la fase aeróbica, sobre todo en la maratón. Ya en carreras de 10, 5 kilómetros sí tienen sentido, pero como ven, no todo es lo mismo y no todos somos lo mismo. Genéticamente, como les dije, va a haber quienes tengamos más fibras rápidas o lentas, podemos sacarle mayor partido a eso, pero también todas estas fibras lentas o rojas
o blancas, lentas, rápidas, fast twitch, slow twitch, etcétera, como las conozcan, pueden ganar características del otro tipo de fibras, no convertirse, pero prácticamente simulan ser las otras fibras. Todo ello en base al entrenamiento. Entonces sacamos la genética de la ecuación también. Siempre, 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 en cualquier disciplina de entrenamiento, lo más importante va a ser la especificidad. ¿A dónde queremos ir? ¿En dónde estamos? ¿Y a dónde queremos ir? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Prácticamente, como pueden ver, como cualquier sistema de objetivos en general en la vida misma. Base aeróbica, entrenamientos largos, zona 2, frecuencia cardíaca, periodos prolongados de tiempo. Alguna vez seguramente escucharon otro mito: la grasa se utiliza después de los 40 minutos. Hay muchas malinterpretaciones en lo que es el fitness en general, la nutrición y demás. No comas huevos, otro mito. Las grasas son buenas, otro malentendimiento, etcétera, etcétera. Acá la lipólisis, los sistemas más aeróbicos, la utilización de los ácidos grasos como combustible, etcétera, sí, a más tiempo cobran más relevancia, porque es el sistema que más nos puede proporcionar ATP. 32 moléculas de ATP gracias a la utilización de oxígeno, en contraparte con muchas menos que nos pueden proporcionar los sistemas anaeróbicos. Pero los sistemas anaeróbicos son explosivos, rápidos, cuando los necesitamos. Cuando queremos hacer el sprint, explota esas menores cantidades de ATP, pero inmediatas. En el sistema aeróbico es constante, pero no explosivo. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, la grasa se utiliza desde el minuto 1, desde el segundo 1, empezamos a utilizar ácidos grasos como combustibles. La diferencia es qué porcentaje, cuál es la intensidad del ejercicio, cuánto estamos solicitando a un sistema energético o a otro. Y también, o mucho más importante, qué tan entrenado tenemos cada uno de estos sistemas. Entonces, pequeños añadidos que podemos hacer para fomentar, mejorar este sistema energético, la utilización del sistema energético aeróbico, ayunos intermitentes, todas estas otras patrañas nutricionales que encontramos muchas veces, carecen totalmente de fundamento científico, fisiológico, etcétera. Pero en este caso, por ejemplo, alguno nos serviría, no al ayuno intermitente y eso, sino que derechamente ayuno. Terminar a entrenar con el estómago prácticamente vacío. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros fomentar? Que nuestro organismo obtenga esa energía de los ácidos grasos, de la grasa, de la adiposidad extra que tenemos. Todos tenemos un porcentaje de grasa. Lo que pasa es que la grasa es sumamente energética. 1 gramo de grasa nos puede aportar 9 calorías de energía. Entonces, en su contraparte, los carbohidratos y proteínas son solamente 4, menos del doble, es decir, menos de la mitad. Así que es un componente muy energético, prácticamente es una energía inagotable. Podríamos estar, que podemos todo el día moviéndonos en una constante homeostasis sin ingerir alimentos. Pero nosotros nos condicionamos a la necesidad fisiológica, pero también muchas veces mental, psicológica, de la alimentación. Entonces, aquí entrenar con el estómago vacío haría que tiremos un poquito más de las grasas. Todo esto, una vez más, es entrenable y adaptable a cada una de las capacidades, porque no va a ser fácil en una primera instancia. Porque el gran error que cometemos mucho, odiar a los carbohidratos. Los carbohidratos principalmente son nuestro mayor amigo en lo que es las disciplinas deportivas, en cualquier práctica de ejercicio en realidad. ¿Por qué? Porque si tenemos carbohidratos en nuestro organismo, son utilizados como energía. Los carbohidratos son la primera fuente energética de la que vamos a disponer en prácticamente todos los casos, salvo cuando tiremos de los fosfágenos en los esfuerzos extremos, explosivos totales de pequeños segundos de duración. Pero cuando hacemos eso, mínimamente, incluso en un sprint, los primeros segundos van a ser fosfágenos y luego entran netamente los carbohidratos. Y ahí, como les explicaba anteriormente, muy mínimamente
los componentes aeróbicos. Y ahí la lipólisis nula, prácticamente. Como les digo, nunca es cero, siempre es mínimo o máximo. En esos conceptos deberíamos manejarlos con los sistemas energéticos. Entonces, claro, estómago vacío, sin carga de carbohidratos, mínimos depósitos de glucógeno musculares. Obviamente vamos a haber comido el día anterior y demás. Estamos hablando de un entrenamiento AM. Entonces, nuestro cuerpo va a estar obligado a entrenar esa lipólisis, porque nuestro cuerpo es inteligente. Nuestra maquinaria es sumamente eficiente e inteligente. Hoy en día tendemos a sobrecargarla. No necesitamos todo el alimento que ingerimos hoy en día. No necesitamos todas las calorías que ingerimos hoy en día. Por eso los niveles de obesidad a nivel global están por los 80%. Acá en Chile mismo, si no me equivoco, en la última encuesta, 84% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque ingerimos cosas como el alcohol, que son calorías vacías, sin ningún aporte nutricional, comida chatarra, más de lo mismo, etcétera, etcétera. Y las cantidades energéticas que ingerimos son 10.000 calorías, utilizamos 1.000 en el día. Entonces, entre la suma y la resta, no es raro que terminemos subiendo de peso, teniendo mala condición, mala calidad de vida, etcétera. Todos los problemas que nos otorgan la enfermedad, que es la obesidad. Así que eso. Pero volviendo al punto, claro, comentaremos un poquito esos sistemas, esos procesos de la obtención de energía a través de la lipólisis, ciclo de Krebs, mayor oxigenación de los músculos. Va a costar mucho en un principio, pero nuestro cuerpo, como les digo, es inteligente y eficiente. La poquita grasa que tengamos, en mi caso, no es tanta, siempre hay, pero no es tanta como en otras personas. Pero siempre hay reserva de grasa. Es imposible que tengamos, podemos llegar casi a niveles muy bajos y no es para nada saludable. Por experiencia personal también lo digo. Pero nuestro cuerpo va a entrenarse, va a fortalecerse en ese sistema. Y después ustedes van a ver los cambios, que muchas veces hay gente que tiene este sistema, que se levanta sin apetito. Hay otros casos, obviamente, que es porque tienden a comer mucho de noche. Entonces su cuerpo no alcanza a hacer la digestión, etcétera, otros factores. Pero en el sistema del entrenamiento es así. Así que fortaleciendo eso, sus corridas, sus salidas van a ser mucho mejores. Van a poder correr más al mismo ritmo. Van a poder aguantar más al mismo ritmo. ¿Qué significa esto? Que si yo antes corría en una zona 3 de frecuencia cardíaca, es decir, 150 pulsaciones promedio, por decir algo, de frecuencia cardíaca, otro factor que la gente lo habla como que fuera estándar y en realidad depende de cada uno de nosotros, pero vámonos con la zona 3, a un ritmo de 4 minutos el kilómetro. Ejemplo, entreno, luego ese ritmo de 4 minutos el kilómetro, mi corazón, mi sistema total podría hacerlo el mismo ritmo, la misma velocidad, 4 minutos el kilómetro, pero con mi corazón estable en una zona de la frecuencia cardíaca 2 en vez de 3. ¿Qué nos dice eso? Que podría correr a 3.50, a 3.40 y recién entrar en la zona 3. ¿Se fijan? Es decir, ir más rápido, menos exigido, o ir a la misma velocidad, menos exigido. Y de eso se trata el running. De eso se trata prácticamente todas las disciplinas de endurance, resistencia. El ciclismo también es bastante parecido. El ciclismo tiene muchas otras variantes de todas formas. Pero en el running o en el global de esta disciplina es basado en eso. Si entrenamos esta capacidad, les aseguro que vamos a mejorar. Como les decía, mucho trabajo de cuesta, mucho trabajo de series y demás. Y ¿quién no ve? A los coaches, a estos entrenadores de running, que lo primero que te ponen es cuestas, series, drills de running, etcétera, etcétera. Es como si alguna vez vieron Slam Dunk. Hanamichi, ¿qué es lo que hacía para mejorar? Lo básico.
lo obligaban a hacer lo básico, lo más aburrido, lo más ineficiente desde el punto de vista de él, pero si seguimos su proyección, la mejora es exponencial. En cambio, lo que se hace acá en Chile muchas veces, de hecho, es a los niños, a los chicos, exigirlos antes de tiempo, a nivel deportivo formativo. Se les exige como es alto rendimiento, y generalmente se quema esta futura promesa, abandonando la disciplina o mermando todas sus calidades. Tenemos bastantes ejemplos muy conocidos, por ejemplo, Matías Fernández en el fútbol, para los que son más o menos de mi tiempo, para nombrar a alguien bien conocido. Entonces, no buscamos eso. Si buscamos realmente progresar, realmente ir mejorando, las progresiones tienen que ser graduales, la exigencia tiene que ser gradual. No sirve de nada a alguien que tiene sobrepeso, que recién está empezando, se está enamorando con el running, puede tener problemas en sus articulaciones y demás, ponerlo a hacer drills de running, ponerlos a hacer técnica de running cuando no han corrido en su vida. Primero veamos su postura, si hay problemas, como le digo, en las articulaciones que son importantes de la cadera, rodilla, tobillo, si hay una base aeróbica, que probablemente no, si hay sobrepeso. Entonces, de ahí progresamos. La base siempre primero. No podemos saltarnos a lo demás, no podemos correr sin antes haber gateado, caminado y demás. Entonces, fortalezcan esta parte, que es lo más importante. Ya después, dependiendo de nuestro nivel, yo sí hago, últimamente no, porque había estado retirado un poquito del running por unas lesiones, pero ahora estamos retomando. Pero sí, series, drills, técnica, cuestas, todo eso sí lo incluimos, pero porque ya llevamos un buen tiempo y un buen nivel de progresión. Tuvimos que tomarnos un descanso y ahora vamos volviendo de a poco. ¿Con qué? Con la base aeróbica, obviamente. Luego ya añadiremos lo demás. En nuestro caso debería ser más rápida la progresión, la reasimilación de esta base aeróbica. Pero no por ello, no porque hayamos entrenado antes o tengamos otra base, otro punto de partida en comparación a otra gente, nos vamos a saltar todos los procesos. Lo más inespecífico, especificidad es uno de los principios del entrenamiento, la individualización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que no se mide, no se mejora. ¿Qué queremos decir? Lo que hacemos a las tontas y a las locas tiene resultados a las tontas y a las locas. Lo que hacemos controlado, medido, planificado, estructurado, tiene resultados de la misma forma. Si proyectamos un resultado a largo plazo y hacemos todos los pasos para llegar a él, es muy difícil que no lo consigamos. Pero si proyectamos un objetivo a largo plazo y no planeamos cómo vamos a llegar a él, es muy difícil que lo consigamos. Hay mucha gente que ni siquiera se plantea un objetivo, ni siquiera sabe a dónde va. Entonces, lo mismo, no vamos a obtener resultados si no sabemos a dónde vamos. Así que, como ven, muy lentito, muy aeróbico. Diría que no hemos visto el reloj, pero probablemente estamos en zona 1, 2. Prácticamente, claro, zona 1 de la frecuencia cardíaca. 1, deberíamos aumentar un poquito, pero nos vamos a ir probando gradualmente. Zona 1, bastante más para fomentar una recuperación, recomendaría. Días posteriores a un entrenamiento más exigente podríamos hacer esas salidas en zona de la frecuencia cardíaca 1. O simplemente fomentar un poquito más de estos sistemas aeróbicos. Un poquito más de utilización, pérdida de algunas calorías y demás. Así que probablemente vamos a acelerar un poquito, pero tenemos harto tiempo. También queremos hacer una salida larga. Y ese es otro gran punto que tenemos que tener en consideración. I don't never slow up.
Todo lo que sea zona 1 en algún momento se transformará en zona 2. Y todo lo que sea zona 2 y así con todas, en algún punto se transformará en zona 3. Dependiendo de la exigencia, cuando acabemos nuestras reservas, las condiciones, etcétera, climáticas y demás. Mantener una zona de frecuencia 1 cuando nos enfrentamos a una cuesta, si mantenemos el ritmo, probablemente tiremos un poquito más de nuestros sistemas y pasemos a una zona 2. Así que todo eso también dependiendo de la duración. Mientras más tiempo nos vamos a ir exigiendo. Si mantenemos ese ritmo, cada vez va a ser más difícil ir manteniendo ese ritmo. Por ende, cada vez vamos a ir más exigidos. Así que también es para que lo tengamos en cuenta. Si queremos hacer una zona 2 de la frecuencia cardíaca, podemos hacerlo cierta duración, pero va a haber un punto en que nuestro sistema ya va a cortar esa homeostasis, como les decía, y vamos a pasar a la zona 3 más exigido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O seguimos y entramos en zona 3, o disminuimos el ritmo y seguimos fomentando la zona 2, la utilización aeróbica. Todo eso ya son otros pequeños pinceladas mucho más específicas de lo que irán haciendo cómo entrenar. Así que eso, más que nada, por ahora, simplemente queríamos hacer esta pequeña prueba tipo podcast, a ver si ahora graba la GoPro, porque a veces se nos buguea, se nos pega y no graba todo el recorrido. Entonces, para estas salidas más aeróbicas, más amenas, tranquilitas, en las que podemos mantener una conversación bastante fluida y demás, para añadir un poquito más de calidad también, un poquito más de contenido a estos videos, podremos ir tocando algunos temas importantes de entrenamiento, fisiología, lo que sea relacionado con la actividad física. Así que si les gusta, si es útil, si se escucha bien, si cumple un pequeño objetivo, si mejora un poquito la calidad, lo iremos añadiendo poco a poco, ya que también poco a poco justamente queremos ir volviendo a esta disciplina del running. De hecho, hoy en realidad era día de ciclismo. Hoy día teníamos planificado hacer una salida larga de ciclismo, de todas formas aeróbico extensivo, igual que el running, pero diferente. Queríamos buscar esos 100 kilómetros probablemente en una mountain bike. Estábamos viendo unas 3 horas más o menos, pero bueno, así es de repente, como nos toca. Anoche intentando inflar la bicicleta, que no habíamos salido desde la semana pasada, le estábamos haciendo su pequeño chequeo. Se nos rompió la válvula de una de las cámaras, así que quedamos sin rueda delantera. Así que, bueno, ¿qué hacíamos? No hacíamos nada o salíamos a correr. Salimos a correr. Así que eso quedará pendiente para la próxima. Y ahí también podríamos probar, grabar algo en ciclismo, aunque ahí la velocidad tiende a ser mayor, el ruido tiende a ser mayor. Bueno, acá también depende de dónde estemos corriendo. Ya en esta otra zona, el tráfico y demás empieza a dificultar un poco el audio. Así que vamos a ir viendo qué tal. Nos vemos en la próxima, amigos. Yo voy a seguir corriendo un poquito más, todavía mínimo 1 hora más. Así que ahí podrán ver el resto del video si se graba, como les digo. Nos vemos en la próxima. Si tienen sugerencias, dudas, consultas, preguntas, temas que quieran que tratemos aquí, recuerden que esto es
todo lo que es fitness, actividad física, ejercicio, disciplinas deportivas, etcétera. Preparador físico, su servidor, futuro a unos meses de licenciado de las ciencias del deporte y la actividad física, entrenador deportivo, varios certificados y demás, y por sobre todo ello, amante de todo eso, de todo lo que es este mundo, todo lo que es esta área que todo el mundo debería prácticamente amarla, quizás no si amarla por igual, pero tenerla como gran parte importante de su vida. Estamos hechos para el movimiento, estamos totalmente hechos para el movimiento y se nos fomenta lo contrario. Y cuando nos movemos sentimos todos los beneficios, todo lo bueno que tiene nuestro cuerpo para ofrecernos y la vida misma. Así que cualquiera de sus temas, sugerencias, déjenlos por ahí en los comentarios. Tocaremos cualquiera de ellos: sistemas energéticos, fisiología, anatomía, psicología del deporte, todas las ciencias del deporte, que la gente cree que el deporte es correr detrás de una pelota. Hay mucha más complejidad detrás de ello: anatomía, fisiología, psicología del deporte, como les digo, un montón de otras áreas, planificación, etcétera, 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 evaluación, reintegro deportivo, donde podría entrar la kinesiología, evaluaciones posturales, mediciones, etcétera, etcétera. Entonces ustedes, si pueden ver ahí en el canal, hay bastante de ese contenido de muchas áreas: test, evaluaciones, videos explicativos, podcasts, estos otros clases, incluso podríamos decirles, sobre algún tema. Algunos de los primeros videos que hacíamos bien largos, 1 hora, 2 horas, hablando de, por ejemplo, primeros auxilios, pilates, etcétera, etcétera. Conocimiento y ganas hay muchas de tratar esos temas. Lo que nos ha faltado últimamente es el tiempo. Entonces por eso muchas veces optamos por estos videos tipo blog, de POV, Point of View, de running, de ciclismo, que básicamente son el propio entrenamiento. Pero todos los otros videos de calidad que tenemos también queremos seguirlos subiendo, de entrenamientos, de rutinas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nos es difícil coordinar todo esto. Como ustedes se darán cuenta, esto es solamente por amor al arte. Entonces uno tiene que dividirse en su tiempo laboral, en su tiempo de entrenamiento, que para mí siempre es prioridad. Eso nunca lo vamos a dejar de hacer, ni lo vamos a dejar de lado por ninguna otra cosa. Entonces, 2 trabajos, clases particulares, entrenamiento, descanso, como ven, queda muy poco tiempo, pero intentamos hacerlo siempre, de todas formas, constante, siempre constante, nunca parar. Y cuando se puede, cuando tenemos el tiempo, editamos algún buen video, grabamos algún buen video. Y eso es lo otro, que después de grabar el video, de hacer una calidad de video, si se fijan, la información que entregamos siempre va avalada de estudios, documentos y demás. No me pongo a hablar porque sí, ni hablo patrañas como muchos influencers fitness. Entonces cuesta el doble hacer algo bien científico, bien de calidad, y después editarlo. Para alguien que no es editor profesional también cuesta bastante. Ser el hombre orquesta da harto trabajo. Así que eso, pues, mis amigos y amigas, recuerden que yo soy UFO Coach y que todo lo que decimos aquí no lo digo yo, lo dicen las ciencias del deporte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
it's not alright.